disertantes están los doctores Nicolás D'Amelio, Julieta Soricetti, Nicolás Caruso y Guillermina Soracio, que van a llevar a cabo la presentación del caso clínico y algunas discusiones muy prácticas para evaluar este tema. Mi coequiper es el doctor Adrián Lescano, que es el secretario científico. Todos somos miembros del Consejo de Insuficiencia Cardíaca, y ahora te paso la palabra a Dian para que presentes a los invitados VIP que tenemos, que van a aportarnos su experiencia en cuanto a la resolución del caso clínico y a ver cómo hacemos con este tipo de pacientes. Les agradezco a todas aquellas personas que se están conectando, y bueno, le doy la palabra a Adrián. Bueno, gracias Estela, gracias a todos por participar del evento, aquellos que han esforzado con las presentaciones clínicas. Apuntamos a un tema muy candente que obedece a lo que es la circulación pulmonar del ventrículo izquierdo. Pusimos como un interrogante si esto era una alianza estratégica o no. Me parece un punto muy importante, por eso hicimos un mix en lo que es las convocatorias. Convocamos a gente de mucha experiencia como panelista en la presentación, donde los últimos 20 minutos vamos a convocarlos para discutir los diferentes aspectos. Entre ellos está el doctor Guillermo Borman, doctor Alberto Fernández, el doctor Alejandro Stuart Harris, esa es la gente joven que hemos incorporado, y hemos invitado en forma extranjera, queremos hacer un evento internacional, así que invitamos al doctor Fabián Díez, que es más joven que ustedes, me dijo que lo aclare, y la doctora Lorena Coronel de Corrientes. Bueno, todos ustedes con mucha experiencia, mucho manejo práctico, clínico, no teórico, así que sin más demora damos lugar a Nicolás D'Amelio. Doctor trabaja en el grupo de hipertensión pulmonar del Hospital Ramos Mejía, que bueno, nos va a ir orientando sobre el caso clínico. Bueno, buenas tardes a todos, agradecerles. Vamos a comenzar. Tenemos una paciente femenina de 65 años, con factores de riesgo, hipertensión arterial y sobrepeso. Dentro de sus antecedentes cardiovasculares, refiere una FA paroxística con un score de CHA2-VAS de 3, un Haslet de 1. Y como antecedentes personales refería una internación prolongada en el contexto de una anexohisterectomía en el año 2008, y refería al diagnóstico de esclerodermia limitada hace unos 5 años. Como medicación habitual, ella venía medicada con nebivolol 2,5 al día, aspirina 100 miligramos al día y alprazolam 1 miligramo al día. Bueno, el motivo de consulta a nuestro centro fue más que nada buscando una segunda opinión, ya que venía derivada de otro centro con diagnóstico de hipertensión pulmonar y le habían indicado iniciar sildenafil. Y el motivo inicial por el cual ella había consultado había sido una disnea progresiva, clase funcional 1 a clase funcional 2, de un año de evolución asociado a los esfuerzos. Al examen físico, dentro de los parámetros vitales, nada para destacar. Sí, como datos positivos nos encontramos con edemas infrapatelares, bilaterales 3/6, y una incurgitación yugular 2/3 con colados. El electrocardiograma podemos ver un ritmo sinusal, 75 latidos por minuto, un eje orientado más 60, más 70, con buena progresión de R en las precordiales. Si nos ponemos un poco estricto, algún patrón de repolarización precoz en la cara inferior, pero por lo demás, un electrocardiograma normal. Variables a destacar en el laboratorio, bueno, descartamos anemia, una creatinina dentro de parámetros normales, pero con un filtrado glomerular ligeramente disminuido, un NT-proBNP normal, serologías negativas, y la señora se encontraba eutiroidea. Algunos de los estudios traídos por la paciente fue una espirometría con una restricción pulmonar de grado moderado, con un B/1 normal y con una capacidad vital forzada en el límite, y con una DLCO ligeramente disminuida, corregida para su hemoglobina. En la tomografía de tórax, lo que nos encontramos fue un diámetro de arteria pulmonar aumentado, un tamaño de 33 milímetros, sin adenomegalias, y también se informaba un enfisema cinar en ambas bases pulmonares. Otro de los estudios traídos, un Holter, en el cual se encontraba en ritmo sinusal en todo el trazado. El ecocardiograma informaba un BI de diámetros, espesor, motilidad y función conservados, una aurícula izquierda levemente dilatada, y función diastólica leve, y una presión sistólica de arteria pulmonar estimada en 45 milímetros de mercurio. También se había hecho una prueba evocadora de isquemia que fue negativa.
Bueno, algunos de los estudios que le hicimos nosotros en el hospital fue un ecocardiograma, donde pudimos encontrarnos con una función sistólica del VI conservada, diámetros conservados también, no había trastornos de la motilidad. Sí, una aurícula izquierda levemente dilatada, con un área de 23, disfunción diastólica leve, con una E' de 13, un patrón de relajación prolongado, sin valvulopatías, y cuando buscamos la IT nos encontramos con una velocidad de regurgitación de 3,5 metros por segundo, y pudimos estimar una presión sistólica de arteria pulmonar de 52. Dentro de los parámetros de función del ventrículo derecho, para destacar, teníamos un TAPSE con una onda S también deteriorados, mientras que el índice de excentricidad y el strain de la pared libre del ventrículo derecho estaban normales. Se le hizo un centellograma ventilación-perfusión, donde no se encontró alteración ni de la ventilación ni de la perfusión, y el test de marcha nos informó que la paciente podía caminar 420 metros sin desaturación y sin caída de la tensión arterial. Bueno, a modo de resumen, tenemos una paciente hipertensa, con sobrepeso, con antecedentes de FA paroxística y de esclerodermia limitada, que nos consultaba porque su disnea había progresado en el último mes a clase funcional 3. Teníamos un ecocardiograma de alta probabilidad para hipertensión pulmonar, una arteria pulmonar dilatada en la angiotomografía y una DLCO ligeramente disminuida. Como una aproximación inicial, suspendimos la aspirina y el nebivolol y se había iniciado anticoagulación por fibrilación auricular. Y a partir de esto nos preguntamos a qué grupo clínico de hipertensión pulmonar pertenecía nuestra paciente. Así que ahora le damos la palabra a Julieta. Julieta, estás silenciada. Bien, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, Julieta. Bueno, contanos a ver cómo hacemos para saber esta paciente, en dónde la enmarcamos. La verdad es que la paciente podría corresponder a hipertensión de grupo 1, es decir, una hipertensión arterial pulmonar asociada a colagenopatía, ¿no? Porque ella presentaba o tiene diagnóstico de esclerodermia, asociado también a factores de riesgo cardiovasculares. O pertenecer al grupo 2, y la hipertensión pulmonar que presenta es una complicación de una enfermedad cardíaca izquierda subyacente, ya sea por las comorbilidades que Nico comentó, o porque la esclerodermia en sí produjo afección de ventrículo izquierdo en forma aislada. A ver, la verdad que a ciencias ciertas no sé si la paciente pertenece al grupo 1, al grupo 2, o podría pertenecer a ambos grupos. Para eso tenemos los invitados que al final nos dirán qué tiene realmente la paciente. Pero bueno, vamos a tratar de acercarnos un poco al diagnóstico. Vamos con el siguiente. Bueno, y como ustedes pueden ver, desde el punto de vista hemodinámico, el criterio clave que nos permite separar la hipertensión del grupo 2, es decir, la hipertensión postcapilar, ya sea aislada o combinada, del resto, es la presión capilar pulmonar. Pero como ustedes saben, este parámetro es el más proclive o el más propenso a errores al momento de medición e interpretación. Así que una única variable, un único punto de corte puede fallar al momento de separar las entidades. Así que en el último, pasamos a la próxima, Nico. Al momento de encarar un diagnóstico diferencial entre lo que es una hipertensión arterial pulmonar, de una hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca izquierda, especialmente en el escenario de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, vamos a necesitar una valoración y una interpretación global de diferentes variables, tanto no invasivas como tal vez invasivas, para poder llegar al diagnóstico de certeza. Y esto, llegar al diagnóstico de certeza es de vital importancia, porque si no, yo voy a tratar al paciente en forma errónea, y esto puede traer implicancias deleterias para él mismo, como tal vez después nos contará Guillermina. Así que en el último simposio mundial de hipertensión pulmonar, nos brindan esta estrategia en 3 pasos para llegar a un correcto diagnóstico diferencial entre estas dos entidades. Primero, identificar el fenotipo clínico para establecer las características del grupo 2, después determinar la probabilidad pretest de pertenecerlo, y así definir si el paciente necesita o no realizar un cateterismo derecho, y por último, una correcta caracterización hemodinámica de los pacientes. Bueno, primer paso. El primer paso es identificar el perfil clínico compatible con el grupo 2.
Y la verdad que esto puede resultar sencillo si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o el paciente tiene una valvulopatía severa en forma asociada, pero el verdadero desafío va a estar cuando uno está frente a un paciente con insuficiencia cardíaca con FIB preservada, más cuando ya tiene un componente precapilar asociado, ya que estos pacientes se pueden presentar con un perfil parecido a los de la hipertensión arterial pulmonar. Fíjense en nuestro caso, los cambios que tiene del lado izquierdo del corazón son muy sutiles. Es decir, el desafío está cuando hay una superposición de fenotipos clínicos en pacientes con sospecha de hipertensión de grupo 2. Fíjense que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar también pueden tener factores de riesgo cardiovasculares asociados. Este cuadro es un análisis del registro Compera, y fíjense que en un porcentaje no despreciable de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar presentan factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, y un perfil de comorbilidades que son muy parecidos a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, la verdad que ahí va a estar el verdadero reto para el médico tratante, como nos está pasando a nosotros. Y en el paso 2, lo que se trata de hacer es de combinar y valorar una serie de variables que nos van a permitir a nosotros decir si este paciente tiene alta, intermedia o baja probabilidad de pertenecer al grupo 2, y con esto decidir si hay que hacerle o no un cateterismo derecho. Bueno, la verdad que nuestro paciente, no sé qué está pasando, se mueve solo, ¿podemos ir para atrás? Nuestro paciente tenía la mayoría de las variables en probabilidad intermedia. La verdad que esta también es una pregunta que después le queríamos hacer a los expertos, si es que hay tiempo, es cuántas variables necesito en cada uno de los grupos para que quede definido como tal, porque podría haber pasado que tenga 3 de alta probabilidad, 3 de intermedia o 3 de baja. Pero bueno, justo en nuestro paciente la mayoría quedaban en probabilidad intermedia. Y ahora sí, de acuerdo a la probabilidad que tenga, como ya dije, vamos a hacerlo o no cateterismo derecho. Si la probabilidad pretest que tiene el paciente de presentar insuficiencia cardíaca con FIB preservada es alta, nosotros simplemente nos vamos a focalizar en el tratamiento de la patología subyacente. En cambio, en situación intermedia, si el paciente, como pasa en nuestro caso, tiene disfunción del BD, es decir, va virando el fenotipo a ventrículo derecho, y como ya dije, encima tiene alteraciones sutiles del ventrículo izquierdo, la verdad que el cateterismo derecho está recomendado, o tal vez no presente anormalidades o disfunción del BD, y tenga otras alteraciones o afecciones asociadas que tengan riesgo de pertenecer también al grupo 1 como esclerodermia. Así que lo que nosotros decidimos fue hacer un cateterismo derecho. Bueno, en el cateterismo derecho nos encontramos con una presión de aurícula derecha de 10 milímetros de mercurio, un ventrículo derecho con una presión sistólica de 48, diastólica de 12, una arteria pulmonar con 45 de sistólica, diastólica de 25 y una media pulmonar de 35. A la hora de medir la capilar, encontramos un valor de 14 y un índice cardíaco de 3,1 y unas resistencias vasculares de 3,6 unidades Wood. A partir del hallazgo de los 14 de presión capilar pulmonar, decidimos hacer un test de sobrecarga hídrica, donde encontramos un aumento, luego de la sobrecarga, de la movilización de 14 a 19 milímetros de mercurio de la presión capilar pulmonar. Como otros parámetros que nos aportó el cateterismo, tenemos una compliance de la arteria pulmonar de 4, un gradiente diastólico pulmonar de 11 y un volumen sistólico indexado de 58. Ahora bien, Nico, ¿de dónde surgen los test provocadores y cómo seguimos? Bueno, hola a todos, ¿me escuchan? Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Estela? Sí, Nico. Sí, sí. Bueno, Sí. gracias Nico. Voy a continuar un poco con lo que presentó Julieta. Julieta nos habló de una estrategia de 3 pasos. La consulta es de dónde surge esta estrategia de 3 pasos y los test provocadores. Y Juli nos plantea justamente lo que surgió a través de la presentación de NISA, como
quien divide las aguas, quien determina dónde va a estar nuestro paciente es la capilar pulmonar y eventualmente el test provocativo, pero como también dijo Juli, y como decía Tuzán, puede fallar. Entonces, un poquito la idea es cuestionar esta cuestión y ver si es mucho más importante la medición de Welch como los factores de riesgo. En NISA nos plantearon un test de aportar 500 mililitros y ver si esto nos elevaba a la capilar por encima de 18, esto nos iba a definir el paciente como hipertensión pulmonar del grupo 2, lo sugieren por encima del test de ejercicio, teniendo en cuenta las incomodidades que planteé y las dificultades técnicas que puede presentar el test de ejercicio. Y con la próxima. ¿De dónde surgió esto? Ellos lo que vieron en 3 estudios diferentes previo a 2018 es que había un pequeño subgrupo de pacientes que tenían pretest clínico alto para presentar hipertensión postcapilar, pero que se comportaban como precapilar. Al realizar una infusión de 500 mililitros hubo un pequeño porcentaje, esos 4 pacientes que se ven ahí en el medio en negro, que pasaron a incrementar su presión capilar, con lo cual se interpretó que era un componente postcapilar. La cuestión es que cuando se analizan qué características tenían estos pacientes, Nico, la próxima, por favor, se veía, bueno, que justamente un pequeño porcentaje pasaban a hipertensión venosa oculta, como la llamaron ellos, tanto en un estudio como otro, la próxima, Nico. Pero cuando ven algunas otras características de estos pacientes que inicialmente se interpretaban como grupo 1 y por la sobrecarga hídrica se reinterpretaban como grupo 2, los pacientes tenían algunas características distintivas, como marcados trastornos en la relajación, fíjense, una relación prima de 13 les daba en ese subgrupo, como una prevalencia extremadamente alta, muy parecida a la hipertensión del grupo 2 de hipertensión arterial, eran mucho más diabéticos, tenían muchísima más prevalencia de hipertensión arterial y de agrandamiento auricular, con lo cual quizás nosotros ya tendríamos que haber interpretado probablemente antes estos pacientes quizás no eran del grupo 1 y ya eran del grupo 2 previo al cateterismo. Por otro lado, uno se pregunta, ¿son todos los factores de riesgo iguales? Julieta nos mostró que este paciente probablemente caiga en el grupo intermedio, pero en general, en la mayoría de los scores, los pacientes terminan cayendo en grupo intermedio. Ahora, yo planteo lo mismo ser dislipémico que tener fibrilación auricular. La próxima, Nico, por favor. Entonces, cuando uno analiza los predictores, estos que encontraron que se presentaban en los pacientes que tenían hipertensión postcapilar oculta, lo que vieron que la hipertensión arterial, por ejemplo, incrementaba el riesgo de ser del grupo 2 en casi 4 veces, la edad por cada año un 3% por cada año de edad, la enfermedad coronaria no tanto, la hipertrofia ventricular izquierda un poco más, el agrandamiento auricular un poco más, de 2 veces y media, con lo cual las diferentes variables tienen diferente peso. En los últimos años surgieron muchísimos scores predictivos y muchísimos análisis multivariados que intentaron ver el peso de cada variable. Por razones de tiempo no voy a poner todos, pero algunos mostré, puse, a ver, Nico, la próxima. Ah, perdón, antes voy a hablar de esto. Y los ecos no son exactamente iguales, no es solamente medir una velocidad de regurgitación más de 2,8 y decir que el paciente tiene hipertensión pulmonar. El paciente precapilar tiene cavidades derechas mayores que la izquierda, a diferencia del capilar. El índice de excentricidad, si bien es un signo que a veces marca severidad, en general está incrementada en los precapilares. La cava dilatada que no colapsa es más, nos hace pensar mucho más en que sea algo precapilar. Los trastornos en la relajación con una E' mayor a 10 nos hace pensar que esto sea postcapilar. Digamos, el eco es absolutamente diferente. La próxima, Nico. Y este estudio del grupo de Roma lo que mostraron es que estas variables tienen diferente peso y nos aportan, perdón los perros, tienen diferente peso y nos aportan diferente pretest clínico para pensar en hipertensión postcapilar. La próxima, Nico. Estos son 2 diferentes estudios que mostraron, el primero es el grupo de Bolonia en conjunto con el de Bélgica y el otro es el grupo francés. Lo que mostraron es que la fibrilación auricular incrementa las chances de ser del grupo 2 en casi 20 veces. O sea, si yo tengo un paciente, esta paciente que es fibrilada paroxística, que quizás aporta menos, pero un paciente con fibrilación auricular crónica, no lo tengo que jerarquizar de la misma manera que otro factor de riesgo, como la hipertensión arterial también, digamos.
los diferentes factores, fundamentalmente la fibrilación auricular, son los que más nos van a aportar para pensar en que el paciente es del grupo 2. Entonces, la próxima, Nico. Con tantos confundidores que yo puedo tener en la medición de la interpretación, esto lo presentaron también en NISA, de la medición, de interpretar bien dónde poner el cero, de en qué momento de la expiración medir la capilar pulmonar, saber que el uso de diuréticos me puede alterar la capilar, que los pacientes con EPOC tienen muchísimas variaciones respiratorias que me pueden confundir, en qué momento del ciclo lo voy a medir con el paciente con fibrilación auricular, la presencia de onda B por insuficiencia mitral, las deformidades torácicas, no sé dónde voy a colocar el cero, en los obesos exactamente lo mismo. Digamos, hay muchos criterios que me confunden con la presión capilar pulmonar, y por otro lado hay pretest clínicos que tienen muchísimo peso, que me van a hacer sospechar de que el paciente es postcapilar independientemente del cateterismo. Por eso quizás estas preguntas, la idea es charlarlas después con los expertos, pero la pregunta es, un cateterismo negativo, un challenge de líquido negativo, ¿me hubiese descartado que esta paciente era del grupo 2? Por otro lado, siempre voy a necesitar en este grupo teóricamente intermedio un cateterismo derecho para definir si es o no grupo 2, me divide tan claramente las aguas. Yo le doy pie a Guillermina para que siga. Muy bien, gracias Nico. Bueno, para finalizar, a partir de las mediciones hemodinámicas, hemos llegado al diagnóstico de hipertensión pulmonar de grupo 2, con un fenotipo de FEI preservada, con hipertensión pulmonar combinada. La paciente continuó con enalapril, 10 miligramos al día para control de tensión arterial y anticoagulación por su FA paroxística. Guille. El micrófono, Guillermina. No, obvio. Ahí está. Bueno, vamos a decirlo otra vez. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto con función sistólica reducida o preservada, sin duda que nos planteamos si hay evidencia con las drogas específicas de hipertensión arterial pulmonar, y la realidad es, como vamos a mostrar ahora, los resultados son bastante desfavorables. Sí sabemos que tenemos que optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que esto es lo que hacemos en la práctica clínica diaria, principalmente la evidencia en pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, que tienen asociado hipertensión pulmonar, bueno, todo el tratamiento disponible, con IECA, beta bloqueantes, antagonistas de aldosterona y ARNIs, siempre obviamente diuréticos si hay congestión, valorar dispositivos si son necesarios, o sea, valorar distintas situaciones que nos pueden resolver o hacer mejorar los síntomas, la evolución del paciente, la tolerancia al ejercicio y disminuir la morbi-mortalidad. Obviamente que si el paciente es candidato a trasplante hay que valorarlo, y sabemos, como todos sabemos, que no hay una clara evidencia en pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y con hipertensión pulmonar. El micrófono, Guille. Se te apagó el micrófono. No sé por qué se apaga. Ahí está. ¿Me escucharon hasta ahora? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces nos preguntamos, como decíamos, qué pasan con las drogas específicas que conocemos, ¿sí? En el grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar, si realmente tenemos beneficio con los pacientes con grupo 2, tanto en insuficiencia cardíaca con fracción reducida como preservada. Como vemos acá, en realidad, en lo global, los resultados son muy modestos, incluso la mayoría son neutrales y muchos son desfavorables. Lo que vemos acá es que en los primeros estudios se realizaron estudios con sildenafil que mostraron cierta evidencia de mejoría en la capacidad funcional en la caminata de 6 minutos. Lo que tienen estos estudios en general, sí, desde los primeros estudios y los últimos estudios, es que tienen muchas limitaciones, son estudios con pequeño número de pacientes, son estudios unicéntricos no randomizados, que utilizan distintas variables diagnósticas y estratifican de distintas maneras la hipertensión pulmonar, lo cual lo hace heterogéneo, y que por supuesto que cuando vemos los estudios con, por ejemplo, con sildenafil, como decíamos, tenemos algunos resultados favorables y otros que son neutrales, con lo cual no podemos sacar una conclusión acerca del tratamiento con sildenafil en estos pacientes.
Obviamente que no voy a hablar de cada estudio porque no nos da el tiempo. Con respecto a los estimulantes de la guanidata ciclasa, no hay evidencia con riociguat y con periciguat. Y con respecto a los pacientes que reciben inhibidores de endoterinas en este tipo de grupos, lo que se ha visto es que es deleterio. Incluso en el estudio Melody 1, ¿sí? Hubo un 10% de aumento de retención de fluidos con macitentan en pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto preservada como reducida, y lo llamativo de este estudio es que incorporó, es casi el único estudio que incorporó pacientes con hipertensión pulmonar combinada, que justamente es el grupo que más se beneficiaría con este tipo de drogas específicas. El micrófono, Guille. No sé si es que se... Ahí está. Como decíamos, en estos estudios que son los más conocidos, de las diferentes vías terapéuticas conocidas, utilizan diferentes puntos para valorar la presión pulmonar, incluso en algunos no la toman en cuenta, con lo cual esto nos limita mucho la posibilidad de beneficios en los pacientes. Y otra cosa que no dije, que en los pacientes con operados o con reemplazo valvular o plástica, tampoco hubo beneficio con los inhibidores de fosfodiesterasa en el estudio CIOVAC. Siguiente, Nico. En el último estudio que vimos ahora, que salió en el 2019, se trató de seleccionar a una población con hipertensión pulmonar combinada, tratando de ver si el sildenafil, ya que tuvo ciertos beneficios hemodinámicos y clínicos, podría reducir, y lo que vio es que en un número pequeño de pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, en la mayoría estaban en clase funcional 3, y tenían, como nos dijo Julieta y Nico, muchos factores comórbidos asociados, obviamente, con características de hipertensión pulmonar combinada, con una resistencia vascular pulmonar elevada de 6, se vio que hubo cambios y mejorías en la caminata de 6 minutos, en disminución del NT-proBNP, en la mejoría de 2 puntos del TAPSE y en la mejoría de la clase funcional. Sin embargo, no nos podemos quedar solamente con este estudio, incluso en el metaanálisis que tenemos del 2017 hay resultados favorables desde el punto de vista hemodinámico y clínico en insuficiencia cardíaca reducida y no en insuficiencia cardíaca preservada, con lo cual lo que podemos decir es que no tenemos resultados, la mayoría de los resultados son neutros y no nos permiten aplicar el tratamiento a estos pacientes. ¿Siguiente, Nico? Por eso las guías no nos recomiendan el tratamiento de hipertensión arterial pulmonar en los grupos de grupo 2, y es clase 2A aquellos pacientes que podrían tener el componente precapilar asociado, ese subgrupo seleccionado, ¿sí? Que tienen un gradiente diastólico alto o unas resistencias altas, y que debe ser, como dice acá, valorado por el centro de referencia y en cada caso en particular, con lo cual tampoco es que los avala a este grupo, y es lo que justamente nos preguntamos si realmente vamos a tener en un momento beneficio y si podemos tratar a este subgrupo de pacientes. Siguiente, Nico. Y por último, veremos si tendremos beneficios con estos estudios que están valorando principalmente insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, seleccionando, como digo, a este grupo, a subgrupo de pacientes con hipertensión combinada. Veremos si con macitentan, riociguat y treprostinil y tadalafil tenemos beneficio, incluso en uno de los estudios con dispositivos de asistencia ventricular. No sé, queremos que esto lo respondan los diferentes invitados. Yo creo que Adrián también quiere hablar, ahí está preguntando, está levantando la mano. La idea justamente es que todos ellos, que son los invitados expertos, que le damos la bienvenida, nos puedan responder, y perdón, te pido disculpas a todos si no les quedó bien el pelo, si ellos nos pueden responder los diferentes interrogantes de este caso clínico, por un lado, de las estrategias diagnósticas diferenciales desde el punto de vista del challenge de fluidos, como nos explicó Nico, y si realmente debemos tratar o no a ese subgrupo de pacientes que podrían tener cierto beneficio. Estas son algunas de las preguntas que nosotros planteamos. Ahora los moderadores van a ir viendo cómo
como lo plantean, y bueno, les vamos a dar la palabra a los invitados. Gracias. Bueno, complicados estos pacientes, ¿no? Porque más o menos sabemos con algunos que tenemos que hacer, pero nunca los podemos, no siempre podemos poner a los pacientes con hipertensión pulmonar en un grupo u otro, siempre vienen con varias cosas. O sea, habitualmente en este caso, que suponen que es un grupo 2, pero que los grupos 2 también vienen con algo de POC, o sea, que pueden tener componentes precapilares, y no tenemos mucho para hacerle, o por lo menos parece no haber mucho para hacerle. No sé ustedes qué opinan, si le hacen a todos los pacientes que le quedan dudas, ¿cómo se llama? La sobrecarga hídrica, para ver cómo lo hacen, y un poco que también nos cuenten las dificultades que tienen, que no es tan simple el tema de hacer un cateterismo derecho, y que no todo el mundo lo puede hacer, sino que tiene que ser gente entrenada, que nos cuenten un poco qué es lo que hacen en sus centros o cómo lo llevan. ¿Querés asignamos la pregunta, Estela, por el tema del Zoom, viste, como son varios, para que no superponerse entre ellos? Ahí el doctor Borman levantó la mano. Bárbaro. Y el doctor Díez me parece que también, así que bueno. Los pueden poner en la foto anterior, así. Bueno, adelante. ¿Puedo hablar yo? Sí, sí. Primero felicitar a los expositores, porque lo hicieron muy coordinadamente y muy bien, y realmente un caso muy interesante. Yo tengo que decir algo que por viejo nomás lo digo, que es cuando yo veo un paciente con fibrilación auricular, altamente sospecha de que estamos de grupo 2 y no de grupo 1. Es muy raro ver un paciente de grupo 1 estricto, que no esté sinusal y que no tenga una P, las características que todos conocemos. O sea que si vamos a hablar de pretest, la fibrilación auricular a mí me orienta muchísimo a pensar que sea de grupo 2. Nosotros los médicos tenemos la característica de poner a todos los pacientes en cajitas, y queremos que sean todos 1, 2, 3, 4 o 5, pero que sea algo de eso. Y la realidad es que hay patologías como la sarcoidosis que pueden ser de los 5 grupos, y esta es una paciente del grupo 2 que tiene una colagenopatía asociada, que no quiere decir que al transcurso de su tiempo no desencadene algo más agregado. Pero esencialmente de pretest, esto me hace acordar a los primeros 100 pacientes del Ambition que fueron descartados justamente por esta situación. Fueron descartados porque evidentemente era muy light, los criterios de inclusión incluían pacientes que estaban enmascarados. Guillermina, Nico, todos hablaron de hipertensión combinada, yo voy a hablar de hipertensión postcapilar con componente precapilar, que es aquella que tiene más de 3 unidades BUT y tiene más de 15 de presión capilar, que es como lo describe la gente de la Universidad de Bolonia. De estos pacientes no hay nada nuevo para hacer. Guillermina fue absolutamente clara en que tenemos que tratar a los pacientes con el caso de insuficiencia cardíaca. Pero solamente quería hacer un comentario, que no es el caso de función cardíaca conservada con disfunción diastólica, sino son los pacientes congestivos crónicos que vienen y que los internamos para esperar trasplante, y le ponemos un goteo de algo, de cualquier cosa que a ustedes les guste, porque tiene resistencias pulmonares altas, postcapilar, tiene una capilar muy alta, y resulta que cuando los vaciamos, están 2 o 3 semanas con dobutamina, esos pacientes bajan la capilar debajo de 15, muchas veces, y la resistencia vascular pulmonar, que estaba por arriba de 3 unidades BUT, termina bajando. Esa es la gran diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2. Básicamente que la fisiopatología, independientemente del fenotipo, el pretest, la fisiopatología es totalmente distinta. Ahí pusieron la compliance. La compliance va a ser un valor muy importante a tener en cuenta. La compliance arterial como la elastancia van a ser 2 cosas que vamos a hablar muchísimo en los próximos años sobre pronóstico, valorización y demás. Cuando estos pacientes antes nosotros decíamos que tenían hipertensión pulmonar fija, porque claro, tenían arriba de 4 unidades BUT, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva crónica, y no los podíamos trasplantar. Pero resulta que cuando los trasplantábamos y sobrevivían, a los 11 meses tenían resistencias pulmonares normales. O sea, eran fijas pero reversibles, y esto está relacionado porque el mecanismo de acción es totalmente distinto. Uno está relacionado con la patología endotelial, la velocidad de flujo, que me parece que estamos en ese camino para detectar cuál es la fisiopatología real de esta enfermedad, la del grupo 1. Yo no tengo duda desde el principio que es un paciente del grupo 2, no entendí por qué vino con sildenafil, entiendo que no pertenece a la indicación de todo este grupo nuevo, de nuestro grupo, sino que vino de afuera con esto, y obviamente hay que sacarlo porque
a los que no hacen demasiada hipertensión pulmonar, no podemos indicar ningún tipo de medicamento específico sin el gold standard de esto que es la hemodinámica que acaban de mostrar los chicos. Por lo tanto, lo que quiero decir es que creo que el pre-test era para grupo 2, y a veces alguien preguntó si tomamos 3 y 3 y 3 para saber a qué, si es bajo, alto, intermedio. La realidad es que hay un montón de cosas prácticas fáciles, y empecé a tener mucho más en cuenta lo que es el reveal para tener otro tipo de valorización de score, que incluye una serie de scores que no incluye el famoso semáforo que todos nosotros usamos europeo. En conclusión, sí le hacemos fluido Challenger cuando vemos que la capilar es bajita o más baja de la que tiene que tener. Y acá un solo mensaje y dejo de hablar, que es: el cateterismo tiene que estar hecho por expertos en cateterismo o por gente que maneja muy bien hipertensión pulmonar, que es el grupo de los que estamos, toda esta gente que está acá. 1 milímetro de mercurio, lo mostró al principio Nico, el otro Nico, no el Nico mío, mostró que 1 milímetro de mercurio cambia de grupo 1 a grupo 2, y es totalmente la terapéutica y cambia totalmente la presentación. Entonces hay que ser estricto donde se coloca el transductor, que tiene que estar en la línea axilar media estricta. Nosotros usamos la famosa burbuja de los albañiles para estar seguro que está en el nivel adecuado y no equivocarnos ni en 1 milímetro donde tenemos que poner, porque justamente eso cambia absolutamente todo. Y muchas veces los hemodinamistas generales, los que hacen angioplastias, los plomeros que llamamos nosotros, hacen bien el cateterismo derecho, pero no le dan tanta importancia a eso. Y para nosotros es crucial todavía hoy tener un cateterismo derecho absolutamente confiable para saber qué estamos tratando, porque si no, vamos a hacer lo que dijo Guillermina, le vamos a dar a un paciente medicación específica y probablemente estemos haciendo algo deleterio para todos. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Fabián, bueno, desde el manejo clínico, más allá del comentario, te hago una respuesta corta. ¿Le hubieses hecho cateterismo a estos pacientes, digamos? Porque quizás algunos depende mucho del grado de congestión, sí o no, para cateterizarlos, pensando en esto que dice Guillermo de la alta probabilidad pretest que tiene ser de grupo 2. Entonces la pregunta, ¿le hubieses hecho cateterismo? Y si tiene hipertensión combinada, ¿tiene diferente pronóstico el paciente con insuficiencia cardíaca? Sí le hubiese hecho cateterismo derecho una vez que la considere clínicamente en peso seco. Sin duda le hubiese hecho el cateterismo, pero lo que me quedo pensando, que lo evaluaría en el tiempo, no con esta presentación, es que la señora tiene esclerodermia. Entonces una de las preguntas era si ya estaba tratada para su esclerodermia, porque hay algunos tratamientos de esclerodermia que son para hipertensión arterial pulmonar específica, pero la controlaría muy de cerca a esta paciente si no empieza a aumentar rápidamente la presión sistólica de la arteria pulmonar con eco, o no sé si más adelante no le haría otro cateterismo. Coincido con Guille que es sí o sí del grupo 2, pero no sé su otra enfermedad de base si no va a impactar con la hipertensión arterial pulmonar propiamente dicha. La otra parte de la pregunta que no me acuerdo. Si considerás que es pronóstico, digamos, tener un componente mixto de hipertensión precapilar asociado al postcapilar para el manejo clínico de los pacientes. No estamos hablando de la población de trasplante, estamos hablando para el manejo de este grupo de pacientes. Pero aparte tiene función ventricular conservada, no es una indicación muy habitual de trasplante. Sí, no es el mismo pronóstico que tengan hipertensión pulmonar combinada, lo mostraron ahí en los estudios las chicas, no es el mismo pronóstico tener hipertensión pulmonar combinada a no tenerlo. Sí, no sé si le pusieron diuréticos a la paciente después del cateterismo, porque me parece que si llegamos a que el grupo 2 tenía una insuficiencia cardíaca tipo vascular, como algunos la llaman, con lo cual le daría diurético a ver cómo se siente, porque estaba muy sintomática la paciente. Gracias por la invitación, muy bueno el caso, lo felicito. Fabián, yo quería hacerte una pregunta, ya que vos tocaste la parte de la enfermedad reumatológica, ¿no? Considerando este tipo de paciente que también pueden desarrollar patología pulmonar, si bien en esta tomografía no mostraba más allá de un aumento de la arteria pulmonar, pero sí tenía una DLCO creo que levemente deteriorada, ¿cada cuánto evaluás
el resto, en estos pacientes, o sea, te quedás, un poco lo dijiste, ¿no? Que no te quedas tan tranquilo No. con el tema de que sea grupo 2 solamente. ¿Cada cuánto evalúas el resto de las comorbilidades o de las patologías acompañantes en este tipo de pacientes? A ver, la celeridad o no de la reevaluación me lo va a dar, para mí, desde mi óptica, la clínica de la paciente. La consideramos tipo 2. Ojalá los pacientes, como dijo Guille, de alguna u otra manera fueran compartimientos de estancos, pero se pueden mezclar. Ya lo nombró Guille, coincido 100%. Si la paciente sigue sintomática, yo te diría que la reevaluaría entre 3 y 6 meses, con un seguimiento con el reumatólogo, si sigue sintomática, no sé, hasta llegar a lo mejor en otro cateterismo. Por eso no descartaría que tiene una enfermedad de base que le puede desarrollar hipertensión pulmonar específica, a pesar de que tenga también hipertrofia, si bien el eco no le dio hipertrofia, me quedó la duda, en el electrocardiograma yo no sé si no tenía hipertrofia ventricular izquierda. 3 a 6 meses, como dicen las guías, pero fundamentalmente cómo ande clínicamente. Bárbaro. Sí, Fabi, coincidiendo con lo que planteaste, la paciente tenía 11 de septum, siendo mujer, habría que analizar muy bien la masa, pero ya tenía dilatación de aurícula izquierda. La masa, porque me fui anotando, Machete, le dio 77, pero, viste, no sé. Soy viejo, viste, le creo al electrocardiograma, porque si tiene hipertrofia en el electro, es imposible que no lo tenga en el eco, pero bueno. Alberto, a mí me gustaría preguntar a Alberto un poco más de que él, digamos que hace más insuficiencia cardíaca, si esto es frecuente, porque muchas veces nos dicen, no, si este paciente tiene hipertensión pulmonar, pero en realidad tiene insuficiencia cardíaca. Lo otro es acompañante. Bueno, ¿qué pensás vos? Si son fáciles de manejar, si le agregarías algún tratamiento, ¿y qué pensás de los sensores en arteria pulmonar en este tipo de pacientes? Hola, la verdad que es muy, muy linda la presentación. Y antes de contestarte esto, Estela, yo quería hacer un comentario de lo que habló Fabián y Adrián en cuanto a la hipertensión postcapilar con componente precapilar. Y me parece que el dato más significativo es que esta mujer tenía función sistólica preservada. Y el pronóstico de los pacientes, el único que no se puede modificar demasiado y es peor, es en los pacientes que tienen función sistólica preservada y esta doble componente de la hipertensión pulmonar. Así que hay que estar un poco más atento si es un paciente con función preservada que si es un paciente que tiene función deprimida. En el deprimido tenemos muchas más cosas para hacer. En teoría, en el preservado no tenemos mucho y es en donde más se está poniendo énfasis en este momento. Creo que es un dato interesante. El otro dato interesante es que si bien es muy poquito, tenía 3.6 unidades Goods ya de resistencia vascular, con lo cual yo pensaría que se está asomando algo de la esclerodermia y coincidiría con lo que planteó Fabián, que la seguiría un poquito más de cerca, aunque coincido con todos, que es del grupo 2, en que no haya algún componente de su enfermedad de base y que de a poquito esto va a empezar a tomar cada vez más importancia, y como dicen los hipertensólogos pulmonares, muchas veces es mejor estar atentos y hacer un tratamiento temprano, antes que se instale con deterioro de la clase funcional. Una cosita que quería agregar que me acabo de acordar, ¿puedo? Un segundo, así no se superponen. Una cosita, tenía demasiada disnea y no sé, el examen físico con un ProBNP no tan alto, te diría que casi para una persona con esa cantidad de retención hídrica, 200, alrededor de 200 de BNP, no me coincidía tampoco tanto, digo por la disnea. Bien. Lorena está conectada, Lorena, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Bueno, gracias por acompañarnos. Lore, te queríamos preguntar, en base a tu experiencia, manejo en el grupo, en el instituto que maneja mucha cantidad de pacientes, más allá de insuficiencia cardíaca con hipertensión pulmonar, ¿qué opinás del punto de vista práctico de cómo desenmascarar a estos pacientes? ¿Le damos un valor, como decía Nico, predictivo negativo muy fuerte o positivo muy fuerte a una sobrecarga hídrica en este grupo de pacientes? ¿Qué opinás con respecto al ejercicio?
claramente discrimina a la población. Bueno, ¿cuál es tu opinión global sobre esto y desde el punto de vista práctico? Bueno, en primer lugar, igual que lo hizo Fabián, quiero agradecer la invitación a todo el Consejo de Insuficiencia Cardíaca. Para mí es un gusto, un honor participar de este webinar, y felicitaciones a los chicos. No, en primer lugar, tomando un poco la pregunta que hacía Julieta, que creo que es lo que nos hacemos la mayoría en consultorio de los que vemos, o sea, los médicos que hacemos insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar, creo que seguramente, como también lo comentó Nico en su momento, creo que tienen diferentes pesos, tanto las variables clínicas, ecocardiográficas, de ejercicio, y las variables de imágenes. Creo que también, como dijo el doctor Bortman al principio, el antecedente de tener fibrilación auricular es una característica sumamente relevante y que nos lleva a pensar que se trata de una hipertensión pulmonar del grupo 2. Sin embargo, creo que a raíz de lo que ya venimos viendo en hipertensión arterial pulmonar y lo que vienen mostrando los diferentes registros, incluso el nuestro, estamos, digamos, viendo pacientes cada vez más añosos, y en pacientes que se presentan de esta manera, con hipertensión pulmonar combinada, postcapilar con algún componente precapilar, creo que tenemos que estar muy atentos y buscar, como en este caso, por ejemplo, tenía a la paciente asociada a una colágenopatía, pero también tener presente el tromboembolismo de pulmón, y sobre todo que tenga alguna enfermedad respiratoria concomitante que ayude a explicar este componente precapilar y que no esté dado solamente por el cuadro de insuficiencia cardíaca. Por otro lado, de manera sistemática en nuestro centro, y fue lo que yo aprendí también durante la residencia, es que todo paciente que tenga diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida, como lo muestran la mayoría de los registros, debemos descartar que el paciente tenga enfermedad coronaria. Y es lo que nosotros hacemos sistemáticamente mediante una cinecoronariografía o una coronariografía. Entonces, en pacientes donde por el eco, por la clínica o por otros estudios complementarios que hayamos llegado a hacer sin ser necesariamente invasivos, me parece que podemos hablar con el hemodinamista para evaluar en el mismo procedimiento donde miramos las coronarias la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Por otro lado, nosotros creo que no es algo realmente que ocurre en la mayoría de los centros, pero para nosotros acceder a un cateterismo cardíaco derecho y hacerlo tranquilos, de manera completa, es bastante fácil. Nosotros hacemos mucho cateterismo cardíaco derecho, la verdad que a nuestro grupo nos gusta mucho la parte de lo que es el estudio de la hemodinamia cardiopulmonar, y quiero simplemente acotar algo que lo discutimos en algún momento, que no es tan fácil pasar 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica en 5 a 10 minutos como máximo, digamos. Y menos fácil creo que es aún hacer un cateterismo cardíaco derecho de ejercicio y tratar de estimar durante el ejercicio la presión de enclavamiento pulmonar. Me parece que en eso coincido con lo que decían antes Fabián y el doctor Bortman, que me parece que a la hora de someter al paciente a un procedimiento invasivo como es un cateterismo cardíaco derecho, hay que exprimir al estudio y pedirle todos los datos que podemos obtener mediante este estudio. Nosotros, así como para comentar, lo que hacemos para poder, cuando hacemos la sobrecarga hídrica, es utilizar dos vías. Una es la colateral del catéter del Swan, del Arrow, digamos, y por otro lado estamos infundiendo al mismo tiempo solución fisiológica por una vía venosa periférica para tratar de hacer la sobrecarga hídrica como lo marcan las guías. Y bueno, y finalmente, ¿no?, hacer un comentario con respecto al tratamiento. Creo, sin duda, digamos, y creo que en esto vamos a coincidir, que aquel paciente que tiene fracción de eyección reducida, tenemos que darle con toda la batería que hoy disponemos, que demostró de manera significativa mejoría en la morbimortalidad, o sea, completar
primero esta terapia antes de pensar en algún tipo de terapia específica en estos pacientes, y en los pacientes con fracción de eyección reducida, preservada, quiero decir, perdón, me parece que, como lo mostró Guillermina en sus últimas diapositivas, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque si bien la mayoría de los trabajos dieron un resultado neutro, sin duda hay algunos que mostraron un resultado negativo y, como bien lo dijo ella, podemos empeorar la condición clínica del paciente. Gracias, Lorena. Había una pregunta del doctor Perna. A mí, bueno, se me apagó la computadora, tuve que volver a entrar. No sé si la contestaron o si la querés hacer, Eduardo, directamente. Así vamos cerrando el tema específicamente del momento en que se realiza el cateterismo derecho. Eduardo. Sí, ¿qué tal? Felicitaciones a todos. La verdad que el caso es muy interesante, es un caso muy práctico y que lo vemos habitualmente. Y yo me hacía la pregunta, siempre se la hago a todos los expertos que nos visitan, es ¿cuándo hacen el cateterismo? Porque si a este paciente cuando entraba le hacíamos un cateterismo derecho, muy probablemente tenía la capilar alta y no necesitábamos hacer la sobrecarga hídrica. Y lo que hubiésemos pensado es, y si hubiese tenido con el mismo componente pre y post capilar, ¿será que tiene un componente post capilar? ¿Le volvemos a repetir el cateterismo? Entonces me gustaría conocer la opinión del resto de qué momento elegir. ¿Se debe hacer el cateterismo cuando está compensado para pasarle líquido para provocarle IC? ¿O es mejor hacer el cateterismo cuando está descompensado sin necesidad de pasarle líquido? Alejandro, ¿vos qué pensás de esto? Y bueno, si tenés algún otro comentario sobre el caso. Bueno, primero felicitar la presentación porque estuvo muy linda y los comentarios que hicieron hasta ahora muy buenos. Yo creo que desde entrada, tal como lo habían presentado al principio, como dijo Borman, ya uno cuando ve una paciente con hipertensión, este tipo de paciente que hace una fibrilación auricular, en el eco tiene una aurícula dilatada, aunque sea leve, ya uno ya está viendo que hay un perfil, por más que tenga fracción de eyección conservada, es un fenotipo, un paciente que ya lo va viendo, percibiéndolo, que más que una hipertensión pulmonar tipo 1 es una tipo 2. En ese contexto está bien todo el algoritmo que se hizo discriminando al paciente, y contestando un poco la pregunta, yo creo que una vez que uno tiene ya descartado que puede ser con un centellograma, un BQ que es normal para este paciente, más teniendo en cuenta los antecedentes de arritmia y una paciente obesa, hipertensa, compleja, yo creo que ahí hay que hacer el cateterismo, independientemente de poner el peso seco o no, porque nos está obligando a hacer un diagnóstico etiológico, si es hipertensión pulmonar tipo 1 o tipo 2. Y en este caso, yo creo que sí se puede hacer con el paciente en el estado clínico que está, o sea, con sobrecarga, y ahí sí, probar si nosotros tenemos una WES baja, hacer la sobrecarga. Si no, aplicar diurético. Esta es una metodología que nosotros hacemos con el paciente de trasplante, pre-trasplante cardíaco, con el cual lo hacemos cateterismo derecho, y probamos drogas o sobrecarga, depende del paciente, para ver cómo era la WES, si era una paciente precapilar o una hipertensión postcapilar. En ese contexto, yo creo que es útil hacer el cateterismo derecho en el momento que el algoritmo uno lo va siguiendo y lo hace. Que si el paciente está con una sobrecarga hídrica, el SWAN nos ayuda también porque nos puede dar muchos datos para ajustar el tratamiento y probar drogas y eventualmente dejarle colocado el SWAN y hacer tratamiento específico. Eso es, desde nuestra experiencia en el hospital, ha sido una cosa que se hacía muy frecuentemente. Entonces, en ese contexto, creo que es útil hacerlo con el paciente en el estado clínico que uno llegue, después descartar principalmente si tiene un evento tromboembólico o no, para ver si se hace una angiografía pulmonar o no. En ese contexto creo que está bien. La otra cosa que creo que es importante tener en cuenta este paciente, no dejar de tener en cuenta que tiene un diagnóstico escleroderma. En este momento no es evidente, no es sintomática, o por lo menos tiene un impacto pulmonar importante, pero sí tener en cuenta que ese paciente a lo largo puede llegar a desarrollar más gravedad de su enfermedad y complicarlo.
ella está medicada con nebivolol. Creo que el nebivolol es una droga que en este caso ella le ayuda porque tenemos experiencias hechas en el hospital con pacientes y que se vio que había una mejoría a nivel endotelial. Entonces, luego que se había dicho que podía mejorar el nivel endotelial. Y en estos casos, estos pacientes sería útil, a su vez, por el tema también antiarrítmico, que ella tuvo en algún momento hipertensión, una fibrilación auricular. Creo que eso es correcto. El tema de las drogas específicas, en este caso, por más con su hipertensión pulmonar no está indicada, y tampoco por el estadio de su esclerodermia tendría indicado en esta etapa indicado drogas específicas o Bosentan o sildenafil. Creo que sí hay que seguirla muy de cerca y estar atentos para eventualmente 6 meses, 1 año, de acuerdo a la evolución del paciente, repetir el cateterismo derecho, seguirlo con los scores y ver en dónde está posicionada la paciente. Es una paciente compleja para ser diagnóstica, pero creo que es una hipertensión tipo 2. El electro también es una sospecha que nos marca clínicas, es un elemento clínico más para pensar que es una hipertensión pulmonar. El strain de BD nos confirma que no tiene daño de BD, eso también. Por eso creo que está bien plantear el cateterismo derecho en el momento que se llegó a discernir digamos, se planteó la duda. Y es correcto, independientemente del estado hemodinámico de ello, creo que se puede hacer las dos cosas: ajustar drogas para mejorarla o eventualmente hacer el test de sobrecarga si hubiera correspondido. Fantástico, Alejandro. Bueno, vamos a aprovechar los últimos minutos, ya nos queda corto tiempo. Guillermo, ¿querías acortar algo cortito? ¿Querías agregar? Sí, muy cortito. El primer tema está relacionado que está bárbaro que sigan a la esclerodermia hasta 3, 6 meses, cada 2 días si quieren. El tema es que los pacientes con esclerodermia, con presión postcapilar elevada arriba de 15, no hay ningún estudio que demuestre que sirva algo la medicación específica. Así que va a ser muy difícil qué van a hacer luego cuando el paciente le quieran culpar algo que tenga algo de grupo 1. Va a ser muy difícil poder tratarlo o tratarlo con drogas específicas. Eso por un lado. Por otro lado, contestándole a Edu, primero, muy buen comentario el de Lorena sobre el tema de la coronariografía. Me quedé pensando que está bueno porque muchas veces hablamos tanto de insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar que nos olvidamos de la enfermedad coronaria. Y con respecto al cateterismo derecho, siempre es mejor hacer un cateterismo en el paciente estable, el paciente seco, y muchas veces no necesitas tirar 500 mililitros en 5 o 10 minutos, sino que a veces con pequeñas sobrecargas de 200, 100 o lo que fuere, desenmascarar fácilmente que el paciente tenga hipertensión postcapilar. Hola. Fantástico. Vamos a entrar un poquito en lo que es, perdón, disculpen, ¿no? Pero tenemos muy poquitos minutos para extendernos con respecto a lo que es el tratamiento. Y como approach para discutir inicialmente, uno lo primero que tiene que reconocer cuando analiza la evidencia, muy bien lo expuso Guillermina, es la heterogeneidad, solamente el criterio de inclusión, digamos. No estamos hablando de la heterogeneidad de los resultados, los análisis del N de pacientes y seguimiento. Solamente cuando uno analiza los criterios de inclusión de los trabajos con hipertensión pulmonar de grupo 2, son totalmente heterogéneos. Entonces la información que vamos a obtener va a ser de la misma, con muy poca valía en cuanto a calidad científica. Entonces la pregunta que hicieron el grupo es si consideran fisiopatológicamente o prospectivamente, o en lo que información tenemos ongoing en análisis, que puede haber algún lugar específico en algún paciente, ya sea el combinado, donde un precapilar con componente postcapilar tenga alguna característica especial, o para usted desde el punto de vista fisiopatológico, el grupo 2 y el tratamiento que tiene que ver con todo el componente, no solo vasodilatador, sino antiinflamatorio, antitrombótico, antiproliferativo, etcétera, está absolutamente agotado. Antes de que contesten, porque nos queda un minuto, en nombre del Consejo quería agradecerle a toda la gente que participó y especialmente a los referentes en hipertensión pulmonar por las dudas de que se corte. Así que bueno, nada, eso de parte de todo el Consejo, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo y bueno, adelante con la respuesta. Una cosa para discutir un poquito con Guille. Por supuesto que no hay nada, pero si empieza a predominar desde la óptica del grupo la esclerodermia en la hipertensión pulmonar, hablo con el reumatólogo para que le pongan la medicación específica para la esclerodermia y ahí me quedo tranquilo. Pero estudios confirmo que no hay nada. Sí, en realidad, ¿puedo hacer un comentario? Yo quería comentar que cuando dije tratamiento específico,
era más pensando en el desarrollo de la parte de úlceras y la parte más reumatológica y dermatológica en cuanto a la evolución esa de los pacientes, no tanto la hipertensión. Es lo que no aclaré adecuadamente. Alguien pidió hacer un comentario. Lorena. No, simplemente que en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el Victoria recientemente publicado demostró un beneficio, digamos, en el término de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con vericiguat, una agonista de la guanilato ciclasa soluble, pero respondiendo un poco a un interrogante que creo que nos hacemos todos, como lo planteó Adrián, creo que un nicho, probablemente como existe en los pacientes del grupo 3 con un fenotipo vascular, probablemente en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, donde, digamos, vemos aquellos pacientes que sinceramente no sabemos por qué cursan con mucho fallo cardíaco derecho, con gran dilatación de las cavidades derechas, probablemente sea un nicho para alguna de estas drogas específicas, pero mientras, como bien lo dijo Guillermina y lo remarcó Adrián más adelante, mientras no existan criterios de inclusión unificados, no vamos a poder tener resultados confiables que podamos llevar a la práctica clínica. Muchas gracias. Antes que se corte de nuevo, gracias por la invitación, gente de SAC. Bueno, ¿alguna otra comentario? Si no, bueno, agradecerle nuevamente, dar un aviso que probablemente la semana que viene tengamos la Semana de la Insuficiencia Cardíaca en lo que es la página de la Sociedad Argentina de Cardiología, donde vamos a estar compartiendo algunos comentarios de trabajos relevantes, y nos tienen que, bueno, confirmar un webinar que vamos a estar oportunamente informándoles, así que los esperamos a todos, y de vuelta un honor haber tenido tanto los exponentes de nuestro consejo como los invitados, y muchísima gente que también que se unió, que son también expertos, como bueno, muchos de los que estamos viendo como que concurrieron a esto. Así que bueno, por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos. Adrián. Bueno, lo mismo, me adhiero a las palabras de Estela, y agradecerles a todos el esfuerzo, principalmente a los ponentes, en la presentación.